Mi nombre es Balmori Martínez, estudiante de la Universidad de El Salvador en la asignatura de Maquinaria Agroindustrial en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Me corresponde hablar de dos máquinas importantes dentro del procesamiento de café. Una de ellas es el tornillo sin fin helicoidal y la otra es sifón para flotar café por densidad. El sifón para flotar café por densidad pues es un tanque que en la parte superior es rectangular y que al final termina en una pequeña concavidad que es lo que hace que se haga la parte de succión del café. Tiene a los lados unos tubos, tiene en el centro unos tubos de succión, que es lo que permite que el café por mayor peso sea arrojado hacia el fondo y posteriormente suba por ese tubo y se coloca en la parte de drenaje hacia las pilas de fermento. Eso permite, ¿verdad?, que hacer una clasificación del café porque tiene una área de rebalse, que es donde sale el café vano, y una área en la parte de abajo, que es donde el café con mayor peso, pues queda ahí para luego ser ubicado en las pilas de fermento. Algunas partes que componen el sifón, pues tenemos la entrada de café pergamino, que es donde se deposita inicialmente. Tenemos el sifón como tal. Tenemos el área de rebalse, es decir, cuando ya el agua ha subido hacia su límite, pues tiene un rebalse, que eso lo que es ir arrastrando el café vano, basura que se encuentra, hojas, palos, lo que sea. Tiene una descarga de flote, que más adelante vamos a ver la criba de flote. Tiene el canal del flote hacia la criba, es decir, tiene una estructura que va a ir por medio de un arrastre sobre el canal, que es por gravedad, para ir a caer una criba. Y obviamente la pila de fermento, que cuando se abre la tapa del sifón, que es el tubo que succiona, es depositado en el canal y este a su vez pues cae a las pilas de fermento. Así sucesivamente pues todas esas partes entran en funcionamiento de forma mecánica y estas son accionadas por el ser humano, es decir, no hay ningún tipo de acción rotativa como por ejemplo un elemento de motor que haga este tipo de trabajo, sino que es movido por una persona, un operario. Tenemos la dimensión del tanque de sifón. La dimensión del tanque de sifón pues pueden variar y estas pues se calcula en base a la cantidad de producción, o sea, de café que tengamos. Aunque hay ciertos valores que estiman que por cada 57 arrobas de café cereza, que eso equivale a un 14.25 quintales de café, pues dice que tenemos que utilizar alrededor de unos 3 metros cúbicos, es decir, una altura de 3 metros. Esto porque obviamente no se llena completamente de agua, ¿verdad? Sino que obviamente hay hasta 2/3 partes de agua que se llena porque el restante que hace falta para complementar es el volumen que ocupa el café para ser flotado. Ahora, ¿cuál es la importancia del sifón en el proceso de beneficiado? Pues es importante porque desde ahí comienza la clasificación del café por la calidad. Tenemos cafés buenos, es decir, aquel café que tiene todos sus granos enteros y que pesa, pues ese se va al fondo. Tenemos el café cereza sobremadurado, es decir, si bien es cierto puede estar completo el grano, pero su peso ya no lo permite y este sale a flote. Este es el que se convierte en café de segunda. Café cereza seco, este también es un café de segunda, pues obviamente sus granos pueden estar bien formados, pero como ya se ha secado previamente en el árbol o en el suelo y es recogido, pues obviamente sale a flote. Y también tenemos todos los desperdicios que se pueden tener con relación a palos o aquellos cafés que están inmaduros o que han sido dañados por la broca, etc. También el sifón nos permite, por ejemplo, arrojar toda aquella basurita
que en algún momento pues es extraído desde la parte de la finca en el café. Una maquinaria anexa al sifón y que es de vital importancia son las cribas. Las cribas lo que nos permiten es que por un movimiento giratorio el café va guiándose a fin de que pueda extraer el grano más fuerte, más grueso, perdón, el grano más grueso, y que también a la vez sirve para escurrir todo el agua que viaja con la parte del grano que se separa del sifón y que en algún momento pues se convierte ya en segunda, ¿verdad? Segunda clasificación. Entonces la criba de flote es muy importante en todos los elementos porque es lo que nos va a ayudar a determinar la granulometría del grano en cierto sentido, porque está cubierta de un paño de cobre, y el cobre es importante porque no lo desgasta la miel y que tiene un orificio pues considerable de acuerdo al tamaño del grano de café. Ahora, otro equipo importante que tiene, en este caso porque se hizo un proceso de investigación en la cooperativa San Carlos II de Ocicala, Morazán, pues obviamente es un equipo, una maquinaria que se llama Adelio, y este lo que hace pues es un poco recuperar del despulpado de café. Hay cierto chingaste o grano que se quiebra y este pues va a la pulpa. Entonces la pulpa, antes de ser arrojada directamente al área donde va a quedar, pues pasa por un proceso que se llama Adelio. Esta máquina se llama Adelio, pues tiene el nombre de Adelio según la cooperativa de San Carlos II donde yo fui a visitarla. Y esta pues está construida con dos satélites. El primero empuja y extrae lo que es un poco el agua, es decir, libera la mayor cantidad de agua que viene junto con la pulpa, porque la pulpa es arrojada por medio de una bomba hacia esta área donde va a ser tratada. Posteriormente el segundo satélite termina de extraer todo el agua por medio de un empuje y lo hace llegar a una máquina que se llama excéntrica. Y se llama excéntrica porque tiene movimientos oscilantes del vaivén y eso hace como que fuera un zarandeado. Entonces, en ese sentido lo que hace es terminar de escurrir y todo aquel chingastillo o aquel grano de café que haya venido, pues obviamente queda ahí. Y además es un tema de recuperación porque si el despulpador no está bien calibrado en algún momento, pues puede haber una pérdida de café y ahí se puede recuperar. El otro componente que me corresponde a mí es el tornillo sin fin o helicoidal. Este pues consiste en un pequeño eje que va montado sobre una base en forma de U que tiene espirales o pequeñas hélices que hacen un movimiento de arrastre de material. El giro de un tornillo sin fin pues tiene de dos formas, de forma derecha e izquierda. La rotación todo va a depender de hacia dónde queremos llevar nuestro material que vaya arrastrando o vaya transportando. En este caso, en la cooperativa San Carlos II tenían una peculiaridad de que el tornillo sin fin, si bien era una sola pieza de una longitud aproximadamente de unos 12 a 15 metros, pero había una sección del tornillo sin fin que era movida por el mismo motor, pero esta era empujada hacia al lado opuesto hacia donde estaba su mayor estructura. Aunque si bien es cierto, era un mismo eje, pero tenían el tornillo sin fin, podían ser los dos giros al mismo tiempo, la misma rotación al mismo tiempo, tanto a su lado derecho como izquierdo con un mismo motor. También podemos ver el cálculo de rendimiento. Y el cálculo de rendimiento, es decir, la capacidad con que el tornillo se va a mover, va a depender en base a las horas que se tarden en despulpar. Obteniendo ese valor de las horas a procesar la cantidad de café, pues determinamos el diámetro de su construcción.
Y ahí pues tenemos una pequeña gráfica donde muestra el tiempo de trabajo para despulpar, y ahí nos va indicando las flechitas. Para este ejemplo tenemos que son 3 horas. De ahí marcamos una línea recta hacia el final de la otra curva donde dice ejemplo, y ahí tenemos que sobrepasa los 15,5. ¿Qué son esos 15,5? Pues es como la inclinación que también va a tener las espirales que se coloquen, es decir, cómo van a ir ubicadas en el tornillo. Y al final pues tenemos que el diámetro va a ser de 102 milímetros. 102 milímetros equivale alrededor de unos 10 a 15 centímetros que podríamos utilizar efectivamente para la elaboración del diámetro del tornillo sin fin. Ahora tenemos también, una vez podremos tener el diámetro del eje que va a llevar, pues tenemos que determinar la potencia, es decir, el cálculo del motor. Y para eso tenemos esta pequeña tablita que se llama longitud, es decir, cuántos metros voy a utilizar del tornillo sin fin, y el rango de capacidad que me va a mover, es decir, tantos kilogramos sobre minuto. Como ya anteriormente sacamos ese dato, pues obviamente aquí solo lo relacionamos y podemos obtener el motor recomendado pues en kilowatt o HP, de acuerdo como nosotros lo queramos indicar o lo familiaricemos con los datos de medición de motor. Ahora, después de eso, pues también tenemos el diámetro recomendado según la potencia del motor a utilizar. Es decir, esta tabla es bien completa porque nos permite encontrar valores estimados con relación a la longitud del tornillo para determinar cuál es el motor que me va a dar la mejor eficiencia en cuanto al transporte o arrastre de material a utilizar, a llevar. Una de las cosas importantes es el mantenimiento del equipo. Pues por el tipo de agua, del tipo de miel que contiene el café, pues es muy, digamos, muy perjudicante. Entonces hay bastante desgaste en cada una de las maquinarias, ¿verdad? Y como toda maquinaria construida en un beneficio húmedo, pues es de hierro, metal o acero inoxidable. Pues en este caso lo único que se ocupa de acero inoxidable son los paños de las cribas, y también se utiliza cobre, ¿verdad? Que son materiales que no se desgastan con el tiempo, pero en el caso de hierro normal y otros elementos como la chumacera y otros elementos que se ocupan ahí, pues estos se desgastan con facilidad. Y para eso pues necesitamos hacer mantenimiento, lavarlos cada vez que hemos terminado el tiempo de trabajo, el de despulpado, lavarlos, y también pues estar revisando todos aquellos elementos que tienen movimiento. En este caso tenemos el ejemplo a la par pues de una excéntrica que genera bastante movimiento y desgaste a la vez. Una vez también se haya finalizado todo el ciclo de trabajo del año productivo del procedimiento de café, pues es recomendable lavarlos y posteriormente pintarlos, y eso alargará lo que es la vida de utilidad del equipo. Como logramos observar, ahí tenemos la excéntrica que representamos en las anteriores láminas. Tenemos lo que son los adelios que empujan la pulpa y la arrojan hacia la excéntrica que vemos ahí adelante, que tiene un paño de cobre. Posteriormente, pues esta es arrojada al tornillo sin fin, y se ve en la longitud, que es lo que yo mencionaba, tiene entre alrededor de unos 12 y 15 metros. Cada uno de ellos tiene un depósito adelante que de acuerdo a donde la queremos arrojar, pues solo quitamos lo que son las tapas de abajo, y obviamente la pulpa es expulsada mucho más a otra distancia más. Además, en la parte de atrás de ahorita donde está congelada la imagen, pues está la otra sección del tornillo que les mencionaba, que a pesar de que se mueve con un solo motor, pues, pero la rotación es al lado contrario, y eso permite pues ser más eficiente el trabajo en una misma área. Solamente, y gracias por todo.